hubo una actriz cubana que generó polémica en las redes, ¿sabes? Que los cubanos últimamente somos cangrejos saliendo de una cesta y entre nosotros mismos nos vamos dando, nos cogemos, nadie sale, porque no nos dejamos salir entre nosotros. Y es una actriz que se llama Belisa, rectifícame el nombre, Belisa, ciertamente. Belisa Cruz. Belisa Cruz. Bueno, estás al tanto, y es que ella hizo un video donde plantea que no se iría de Cuba. Y por supuesto, este programa, este segmento no es para criticarla, que si es buena, que si es mala, que si es inteligente, que si es bruta. Pero sí me gustaría pensar en el trasfondo del video. Quizás podamos poner un fragmento en el programa para que los amigos, un fragmentico, que está muy largo el video, los amigos que nos ven, se queden con la idea más importante o las ideas más importantes de su fragmento. Y yo sí no me voy para ningún lado, mi hermana. ¿Sabes? A mí que me critiquen. Cuando vienes, no voy. Ay, no me interesa. Teniendo de hermana, no. allá nunca has pensado en irte de Cuba. ¿Cómo puedes, Belisa? No me gusta esto. A eso jamás se me ocurriría en la vida de que yo me voy adelante por un futuro mejor. Aquí no hay nadie adelante. Aquí esto es todo para uno y no para todos, o aquí nadie arranca para ningún lado. Yo te aplaudo si tú te quieres ir y tú quieres trabajar en lo que quieras trabajar, en lo mismo en un McDonald's, en un no sé qué, en una tienda vendiendo ropa, y con eso, tú sabes, eres feliz, obviamente económicamente estás mejor, no estás ni cerca de tu familia, ¿sabes? Cada cual tiene su visión. Yo jamás pudiera dejar a mi abuela. Pues ahí está, la muchacha, bueno, no se quiere ir de Cuba, dice que mientras pueda sobrevivir en Cuba, dicho de otra manera, se va a quedar. ¿Qué crees? Bueno, yo lo que creo que, desde mi punto de vista, por supuesto, es una mezcla entre ingenuidad y soberbia, que el problema principal es que ha suscitado la polémica. No es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Entonces, para las personas que hemos emigrado, se puede tomar incluso desde un punto de vista como una ofensa, porque ¿qué cubano no está afectado con la realidad del éxodo? Ya sea uno siendo emigrante o ya sea la persona que se queda en la isla y ha tenido que mirar cómo todo a su alrededor de familias, amigos, buscando una realidad mejor y buscando un futuro para sus padres, sus hijos, familiares más cercanos, puedan navegar en las aguas procelosas del sistema político cubano. Y esa manera tan enfática de decir no voy, o las personas que se van tienen que dejar atrás su profesión y enfrentarte a esta nueva realidad y hacer algo nuevo. Bueno, es que la vida funciona así. Tú no puedes asumir de cal y canto cerrar una posibilidad. Ojo, está totalmente en su derecho de decir me mantengo en Cuba por esto, por esto, por esto. Tus argumentos son totalmente válidos, pero lo que molesta un poco es la manera en que lo dice, porque es una cierta soberbia a la hora de hablar, que por supuesto quien no tenga un grado de tolerancia se va a molestar bastante. A mí en lo particular comento sobre esto para analizar el fenómeno, porque ya varios influencers han video reaccionado a este fragmento del podcast que se hizo viral, y ya vemos como siempre van a existir facciones que se pliegan a este discurso, otros que les da soberanamente igual, u otros que se oponen totalmente. Pero siempre va a estar este análisis retórico desde lo empático, desde lo real, que incluso a mí me molesta un poco en el sentido que naturaliza a veces eso de pasar trabajo, ¿entiendes? Porque cuando vives dentro de Cuba, naturalizas, lo quieras o no, porque es la realidad que te concierne, naturalizas pasar trabajo, y es lo que ella refleja de manera involuntaria. No creo que sea alguien, no creo que Belisa sea alguien ingenuo, ni mucho menos, pero te das cuenta que su manera de hablar lo que refleja es esto. Entonces la opinión que tengas tú acerca de ello. Voy a seguirte la idea, pero mira, el que no se pliega, el que no se adapta a su contexto, a sus circunstancias, o se vuelve un loco o se vuelve un rebelde. Esto aclararlo siempre, porque las personas que están en Cuba de una manera u otra no tienen más alternativa que cotidianizar su realidad de ausencia de agua, de electricidad. Aprendes a vivir con eso, te adaptas, o ya te digo, o un loco o un rebelde. Digo esto porque a veces juzgamos del exterior a los que están en Cuba y se nos olvida que pasamos por ahí hasta el otro día, como quien dice, en muchos casos, la inmensa mayoría, y los que no, pues nada, están hablando de una realidad que le perdieron la conexión humana. Insisto, no es una justificación, esto no es un hecho moral, esto es un hecho,
Digo esto también porque los cubanos solemos, cuando yo solemos, una forma de decir, no es que todo el mundo lo haga, reducirlo todo a lo moral de lo bueno y lo malo. Y hay cosas que son hechos, que no es una cuestión de opinión. Y esto que estoy planteando, al menos yo considero que es un hecho, la manera en que tienes que adaptarte a esa nueva, bueno, o a la realidad en Cuba, que es nueva en el sentido de que cada vez es un poquitico peor que la anterior. Eso es lo novedoso de la realidad cubana, que va empeorando. Ahora, con el caso de la muchacha, también aclaro, ¿no?, a los amigos que nos estén viendo, que no es mi intención de la mía en este programa juzgarla a ella, porque es lo que tú comentas, es su opinión, es su verdad. No creo, estoy seguro que tampoco, que esté violando o pisoteando, es la palabra, pisoteando a nadie, más allá de un tono soberbio, que realmente es el tono de muchos cubanos. Los cubanos, me voy a incluir, aunque no sea así, o sea, es nuestra forma prepotente de este complejo de isla, incluso dentro de el imaginario cubano, ya sea continuista, oficialista, revolucionario o no, predomina ese complejo de ombligo del mundo. Lo vemos todos los días, incluso en la proyección desde el exilio, desde la oposición, de que Estados Unidos tiene que, o sea, siempre nos hemos creído como cultura un centro de la vida de potencias, ya sea España, la URSS, Estados Unidos. Estados Unidos lo comparte tanto el oficialismo como la oposición. Uno porque se cree que quiere ser destruido y el otro porque se cree que tiene que destruir. Es decir, tiene complejo de que este me ataca, este hace su política exterior en función mía, me refiero al oficialismo, y el otro que Estados Unidos tiene el deber de liberar Cuba. Insisto, no es todo el mundo, pero, ¿sabes?, es un imaginario bastante abundante. Entonces, esa soberbia, esa arrogancia del cubano, yo la veo y digo, bueno, es lo de todos los días. Quitando eso, yo quiero ir un poco al fondo y verla a ella como un vehículo, no una agenda política, sino un imaginario que es multifactorial, y es la cultura del trabajo que predomina en Cuba y la manera en que nos relacionamos y que producimos esos imaginarios, y sobre todo cómo escapamos de ellos. En pocas palabras, yo no voy a decir que el cubano es vago, me parece un exceso, no me parece justo, pero sí es cierto que en Cuba hay una cultura del trabajo que, voy a aclarar, condicionada por el propio sistema económico cubano. ¿Por qué lo digo? Cuando trabajas, cuando te pagan muy poco, hay muy pocos incentivos, hay muy pocos, yo diría que ningún incentivo a prosperar. Digo esto porque también en el primer mundo hay trabajos donde te pagan poco, pero hay mecanismos e incentivos normales para que tú escales y llegues a un puesto mejor. O sea, el sistema económico está basado sobre todo en incentivos, en interacción con necesidades. No es el caso de Cuba. En Cuba puedes tener una necesidad, trabajar mucho y no tener nada. Eso es un fenómeno seriamente estudiado a nivel de ciencia económica, esa relación entre trabajo y necesidad. Eso en Cuba se rompe y produce sobre todo este sistema donde no hay una gran cultura del trabajo, insisto, condicionada por el propio régimen. Y eso hace que muchos cubanos, como vemos en el video, casi que tengan miedo a enfrentarse a una realidad laboral del mundo exterior, que es mucho más competitiva, que eso es una realidad, mucho más competitiva, mucho más fuerte. Pero por el otro lado, hay cubanos que participan de ese imaginario y otros que asumen el imaginario opuesto. Desde mi punto de vista, que es el régimen laboral en Estados Unidos. Para nadie es un secreto que en Estados Unidos es un país donde se trabaja mucho, se trabaja muy duro. Incluso personas de imaginarios nada socialistas, nada de izquierdas, bien derechistas, los he visto, periodistas reputados, plantear su sorpresa en Estados Unidos al ver a personas de avanzada edad en un contexto de 70 años trabajando. No tiene matices, no es ni bueno ni malo, estoy hablando de la intensidad laboral que hay en este país. Son dos modelos casi extremos y el cubano, me imagino que tengamos un impacto de una realidad a la otra, y también de la violencia que se ejerce a nivel verbal desde los que participan. Yo diría que ambos lados. Desde Cuba se habla de manera discriminatoria muchas veces con las personas que del primer mundo hacen trabajos, voy a abrir una comilla muy grande, poco dignos. Ella mencionaba, no, tal vez no con esa intención, cajero de una tienda, un McDonald's. Son trabajos que son mal vistos. Esa discriminación existe desde Cuba hacia afuera, y desde afuera hacia adentro, la de estos que están en Cuba son unos vagos y no quieren trabajar realmente. Es decir, los cubanos, como siempre, todo esto es para decir que nos tenemos que dividir entre dos imaginarios del trabajo que son, desde mi punto de vista, extremos, y que hay mucho más horizontes, otras alternativas incluso para los gustos. Hay personas que prefieren el imaginario y la vida, ¿no, tío? La cultura, asumir la cultura como lo que implica, como una práctica también del trabajo duro de Estados Unidos.
Entonces yo creo que hay muchos más caminos, hay otros horizontes, que no tenemos que dividirnos en ese esquema de A o B. Y creo que tú puedes ser un buen ejemplo, que estás en un país donde hay una cultura laboral que no es ni un extremo ni el otro, que muchas veces lo que ocurre en Europa, que sí es trabajo duro, pero con otra, te digo, a nivel de imaginario, de cultura, visto de otra manera. Sí, claro, porque vamos a partir de un punto de vista. El sueño americano no es nada comparado con la siesta española. Mira tú. Hay que recordar esto. Bueno, pero por supuesto, todo parte desde el contexto en que se vea. Si tú te sientes cómodo o en tu nicho de trabajo piensas que por emigrar vas a renunciar a ese sueño, a lo que te sientes realizado, responde sobre todo a la ambición que tengas en la vida y cómo te proyectes. Porque, bueno, yo en Cuba trabajé como ingeniero 2 años y puedo decir que me frustré totalmente. O sea, yo soy ingeniero industrial de formación y me frustré totalmente porque me di cuenta que era una vida laboral sin futuro, sin incentivo, como tú mismo lo acabas de mencionar, hasta que me vinculé al mundo literario, donde si bien desde el punto de vista monetario no tenía tanta remuneración, espiritualmente encontré una salida que a la larga me permitió emigrar. Y es lo que debe tener en cuenta cada persona, que incluso una vez emigrando, uno sabe que debe enfrentarse a lo que venga, porque esa es la realidad del migrante, enfrentarte a lo que venga para el día de mañana, si lo tienes entre cejas a proponértelo, empezar a construir ese sueño desde cero. Sobre esto de los actores que, bueno, inicialmente renuncian a su profesión, conozco el caso de uno en Madrid que estaba trabajando como camarero en una pizzería y hoy en día está actuando en un teatro. Entonces te das cuenta que la vida tiene escalones, peldaños, los cuales vas a superar poco a poco, que si no es renunciar, sino hacerlo a un lado para tu realidad inmediata, para el día de mañana volver a retomar ese sueño. Creo que la vida se basa de eso, pero repito, cada cual tiene sus ambiciones y manera de ver la vida. Que tú y yo lo compartamos o no, creo que no tiene sentido ni caso. No. Pero es el fenómeno en sí lo bueno para analizar, para saber las respuestas tanto de afuera como de adentro y estos puntos de vista antagónicos que se tienen sobre ellos.